hermano Junior, que el Señor le bendiga. Ya no hicimos bolas acá. Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para mayor reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Hechos, mis hermanos. Hechos, el libro de Hechos. Recuerden, ya estamos por finalizar el estudio bíblico, el libro de Hechos. Estamos ya en el capítulo número 28. Amén. Amén, gloria a Dios, mis hermanos. Hechos, capítulo número 28. Hoy estaremos leyendo el versículo número 6 al 10. ¿Se recuerdan ustedes que llegamos el 5, el estudio bíblico pasado, el miércoles pasado? Así que, mis hermanos, estaremos retomando el 28 del 6 al 10. Amén. ¿Cuántos se recuerdan lo que le sucedió al apóstol Pablo en ese momento que estaba recogiendo leña? Amén. Le picó una víbora, ¿va? Dígale a su vecino, una víbora, amén, gloria a Dios. Eso fue lo que le picó, ¿verdad? Una víbora, amén, gloria a Dios. Hay unos hermanos que cuando dicen víbora, gracias, amén, amén, gloria a Dios. Así que 28 del 6 al 10, ¿lo tenemos todos? Recuerden, vamos a leerlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Dice el 8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Todos al 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi buen Dios todopoderoso. En este momento, Señor mío, venimos delante de ti para que sea tu Santo Espíritu quien en esta noche, mi Señor, nos dé sabiduría, nos dé discernimiento, ponga en nosotros oídos dóciles, mi Señor, para aprender cada día más de tu palabra, para estar atento, mi Señor, y no solamente aprender, sino que ponerla en práctica, Padre Celestial. Limpia nuestra mente, quita toda carga de nuestras vidas, mi Señor, y que en todo momento seas tú, Padre Celestial, glorificándote, Señor mío. En el poderoso nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria, pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Hemos venido leyendo que el apóstol Pablo había sufrido de tantas o de muchas vicisitudes durante su trayecto a Roma, ya que el Espíritu Santo le había hablado y nuestro Señor Jesucristo le había dicho que tenía que estar presente frente a César, tenía que comparecer en Roma, ¿verdad? Pero vemos que durante el trayecto del apóstol Pablo no solo sufre penalidades, sino que aprovecha también en cada puerto que se detiene a predicar la palabra del Señor. No solamente va de camino como un simple y sencillo pasajero, sino que va como un evangelista, va como un predicador. Así, no pierde el tiempo. Dígale a su vecino, no pierde el tiempo. No hay que perder el tiempo, mis hermanos. Muchos de nosotros conocemos tanto de Biblia, hemos leído tantos libros, pero nos quedamos sentados en esa silla. Dígale a su vecino, no se quede solo sentado, dígale. Tenemos mucho tiempo de ser cristianos y no se ve, o sea, que nosotros utilicemos ese conocimiento que hemos adquirido y la sabiduría que Dios nos ha dado para evangelizar, para ganar almas, para engrandecer el reino de los cielos. Nos quedamos como simples oidores. Y la palabra del Señor dice que no hay que ser solamente oidores, sino hacedores. Entonces, mis hermanos, es hora de que usted se comience a mover y comience a despertarse. No hay, óigame bien, ninguna cosa por casualidad que Dios haga. Siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Así que iniciamos y dice que ellos estaban esperando que el apóstol Pablo se hinchase cuando llegaron hasta la isla. ¿Cómo se llamaba la isla? Malta, ¿verdad? La isla de Malta, que también era llamada Melita, que significa miel. Y bueno, ¿y por qué les da miedo responder? Que significa que aquellos que responden es porque han estado atentos. Lo que no, pues, amén, andan un poquito ahí, ¿será o no será? Recuerde, tiene que tener certeza y seguridad. Y ponga atención porque muchos le preguntarán. Amén. Yo creo que en alguna ocasión hemos escuchado ese nombre Melita, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué significa Melita? Miel. Amén. Entonces, ya sabe, tenga cuidado con el Señor porque le van a comer las abejas. Gloria a Dios.
A ver, entonces dice que los lugareños o los nativos de la isla de Malta o de Melita esperaban que el apóstol Pablo cayera muerto, o sea, que se hinchara. ¿Por qué? Porque era una serpiente venenosa la que le había picado. Y eso es lo que en muchas ocasiones querrán los enemigos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tratarán de detener la palabra del Señor a través de cualquier medio. Y hay unos que se alegrarán, como es de sólito que se alegran ciertas personas cuando ven que algún siervo del Señor tiene problemas o dificultades. Ay, qué bien, ya me alegro que le esté pasando todo esto. Amén. Y esperan probablemente en algún momento que esa obra se termine. Pero sabemos que si Dios tiene un propósito, aunque le pique cualquier culebra, esa obra va a seguir. Amén. Así va a ser, mis hermanos. Así va a ser. Entonces, y lo peor del caso es que le va a dar hasta más roncha, ¿verdad? Se van a llenar de más roncha por el hecho de que no terminaron con la obra. Así es esta serpiente, ¿verdad? Dice, más adelante, en el 7, y en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio. Diga conmigo, Publio. Publio, mis hermanos, significa aquel que es popular. ¿Qué significa? Aquel que es popular. O sea que cuando usted quiera decirle a alguien, usted es popular, ¿cómo le va a decir? Publio, amén. Usted es Publio, ¿verdad? Usted es popular. Gloria a Dios, amén. Hay algo bastante importante que lo estaba pasando por alto, mis hermanos, y es el hecho de que cuando los lugareños vieron que el apóstol Pablo no caía, en algún momento ellos dijeron que era un Dios. Pero ven ustedes la palabra Dios como está escrita ahí, con una D minúscula, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo está escrito con una D mayúscula, porque Él es, amén, porque Él es grande, así como la alabanza. Él es grande, Él es el Señor. Así es, mis hermanos, Él es Dios, es el único Dios. Entonces, no hay más dioses. Los otros dioses, si son pequeños, son como Satanás, porque él es el Dios del mal. Amén. Por eso tiene la D pequeñita, ¿verdad? Amén. Dice ahí entonces que los consideraron dioses. Y no era la primera vez. ¿Se recuerdan ustedes que en el capítulo número 14, y si quieren retomemos un poquito, retrocedamos, dice Hechos 14. Le había sucedido lo mismo al apóstol Pablo en la isla de Listra. Amén. Vamos a leer del 8 al 12. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Amén. Que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo. Y fíjense ¿qué ven ustedes en esas palabras? Que se supone para muchos historiadores es el apóstol Lucas quien escribe, porque es el primer historiador bíblico. Amén. Para muchos, el primer historiador bíblico, el apóstol Lucas, quien es el que relata completamente, detalle por detalle, qué es lo que dice del hombre que estaba sentado ahí. Que jamás habían dado. No, el hecho no es de que sea médico, sino que era una persona que se fijaba en todo lo que estaba o circundaba. Y eso es lo que sucede con nosotros, que muchas veces no nos fijamos en todo. Miramos solamente aquello que queremos ver. Amén. Entonces el apóstol Lucas no. Se fijaba en cada detalle. Dice, imposibilitado los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Probablemente cuando vio al cojo le preguntó, al momento quizás que ya Pablo lo había sanado, le preguntó, hey, y mira, ¿cuánto tiempo tenías vos de estar así? Amén. Cosas que nosotros no investigamos, nos dejamos llevar por lo que vemos. Amén. Dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. O sea que quiere decir que nosotros en nuestros ojos demostramos nuestra. Amén. Se nota cuando alguien tiene fe, entonces. Se nota cuando alguien tiene fe. Y eso es lo que hablábamos nosotros con una hermana hace un par de minutos, que estaba del ministerio de Torre Fuerte, que estaba trabajando el Señor haciendo la limpieza, limpiando el templo, moviendo sillas y esto, que en muchas ocasiones nosotros clamamos al Señor, pero lo hacemos con una fe a medias. Con una fe a medias, creyendo, pero
pensando que no va a suceder. No, si Dios lo va a hacer, y si no lo hace. ¿Ah? Entonces ya eso es sinónimo de duda. Y la duda es pecado. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros dudamos del poder de Dios, usted significa que no tiene fe. Entonces, ahí estamos viendo que el hombre tenía fe y el apóstol Pablo la vio. Lo mismo, o sea, es un discernimiento que el apóstol, o que Dios le dio, ¿verdad? Al apóstol Pablo, el discernimiento discernimiento de espíritu. Usted conoce a aquella persona que tiene fe, que tiene deseo de estar, de conocer. Hay unas personas que vienen simple y sencillamente, se sientan y se divagan. Entonces este hombre no estaba atento, dice, a lo que Pablo decía. Entonces, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo, dice. Imagínense, y él saltó y anduvo. O sea que no solamente se levantó, sino que saltó. Dios santo, qué poder, ¿verdad? Qué fe de ese hombre también. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos falta. ¿Por qué estamos retomando esto? Y lo hemos venido tomando, y lo hemos venido tomando, y lo hemos venido tomando, pero el Señor nos está reenviando, ¿verdad? Aquí hay que tener fe. Diga conmigo, fe. Hay que tener fe. Hay que confiar en el Señor. Y dice: y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. El 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Leamos y después vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. El 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿qué dicen? Dando voces. Y el 15. Y diciendo: amén. ¿Qué sucedió aquí, mis hermanos? ¿Qué ven del apóstol Pablo, de Bernabé, del apóstol Bernabé, de la gente, y lo que Lucas escribió en ese momento? Y el apóstol Lucas escribió: hay algo por lo cual los apóstoles actuaron de esa forma. Amén. ¿Qué más? Que no querían la gloria para ellos. Amén. ¿Por qué no querían la gloria para ellos? Porque si usted se da cuenta, la gente los llamaba dioses con D de qué? Mayúscula. O sea, ya no lo estaban considerando un Dios menor, sino los estaban comparando, y ellos sintieron con Dios, nuestro Dios todopoderoso. Y por eso ellos dijeron: ay, Señor, ¿por qué? ¿Cómo es esto? Se rasgaron y se tiraron y se humillaron ante Dios para no quitarle toda gloria y honra. Ay, Dios de aquel hombre que quite la gloria y honra al Señor. Dios santo, Dios tenga misericordia de él. Amén. Entonces dice más adelante que los consideraron como dioses. El problema es cómo ven la contradicción de que en Listra, después de considerarlos como dioses, salieron apedreándolos. ¿Cómo es de contradictorio y será muchas veces en nuestras vidas los ministerios? Que la gente aquella que te saluda, que te abraza, que esto y lo otro, en muchas ocasiones saldrá hablando de ti. Aquella que te da palmaditas y que te muestra gran cariño y esto, en muchas ocasiones estará dando puñaladas por la espalda. Aquí no lo está diciendo la Biblia.
Tenga cuidado con los aduladores. Tenga cuidado con los aduladores. Aquellos que se acercan y que lo adulan. Y qué bonito. Y cómo. Y si usted es que aquí. Si usted es. Ay, Dios. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque después le dan vuelta la moneda. Y eso se lo digo por experiencia. Amén. Dicen que la experiencia entra por el pellejo. Amén. Entonces, mis hermanos, atento. Dígale a su vecino, esté atento, ¿verdad? Esté atento. Amén. Así que atento, porque vemos que también donde los habitantes de Malta o de Melita, ¿qué hicieron? Hicieron lo mismo que los habitantes de Listra. Simple y sencillamente con cierta variante. ¿Cuál fue la variante? Regresemos a lo que es el libro de los Hechos, al 28. ¿Cuál fue la variante que tuvieron los habitantes de Listra con los habitantes de Malta? Hay una pequeña variante. Aquellos que han venido y que han leído se recordarán. Y eso es lo que yo quiero, que usted despierte su mente y dígale a su vecino, despierte. Despierte. Hay que despertar, hay que estar atentos, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dijo que están atentos, velando y eso que están atentos. Amén. ¿Cómo tenemos que estar? Velando y orando. Amén. A ver, ¿cuál es la pequeña variante que existió entre los habitantes de Listra y los habitantes de Malta? Fueron más atentos. A ver, iglesia. Jóvenes, ¿dónde están esos jóvenes? Ay, yo hoy no hay. ¿Dónde están esos jóvenes? Ay, pues si ustedes son jóvenes, aunque no sea sábado, hombre. Solo sábado son jóvenes. Amén. ¿Ah? Gloria a Dios. A ver, ¿cuál es la pequeña diferencia, la pequeña variante entre los habitantes de Listra y los habitantes de Malta? Amén. Ahí vamos, es en el trato. No los llamaron, sí que los llamaron dioses. Querían ofrecer sacrificios, igual. No, pero vamos a que hay una pequeña variante. No solamente la cuestión de que querían ofrecer el sacrificio, porque allá les llamaron también dioses. Amén. Los trataron naturales, los naturales, dice, amén. A ver. Por ahí vamos, pero yo pensé que iba a decir al inicio. ¿Qué sucedió al inicio? Acuérdense, ¿qué sucedió al inicio? Amén. No, al pastor Pablo no. Cuando llegó a la isla, al apóstol Pablo, en el momento que lo picó la serpiente, ¿qué dijeron de él? ¿Ah? Que se iba a morir porque era un asesino. Al contrario de los otros que al instante que lo vieron dijeron que era un dios. Su poder. Y ellos en lugar de continuar, de mantenerse de la forma amable con ellos, cambiaron, lo quisieron apedrear. Y lo contrario con la gente natural de la isla de Malta. Lo atendieron, o sea, al inicio pensaron mal de él, pero el poder de Dios hizo cambiar esa forma de pensar. Lo contrario. Y ahí viene todo lo demás que ustedes dijeron porque se fueron adelantando. Amén. Se fueron adelantando. Gloria a Dios. Entonces, dice Publio es el que es popular. Dice, este principal los hospedó aproximadamente, óigame bien, por 3 meses. Los estuvo ahí. Unos dicen que pudo haber sido más, pero la Biblia dice que fueron 3 meses que los estuvo ahí. Para muchos, amén, 3 días. Es que quiero que lleguemos. Ustedes se están adelantando. ¿Ah? Amén.
Ajá, las hospedó por 3 días, ¿sí? Pero ¿cuánto dice ahí en el 11? Ustedes son... Vamos a agarrar los garrotazos. Amén. Amén. Son impacientes. Son impacientes. Amén. No sean impacientes, los vecinos. No han metido tampoco. Amén. Tampoco. Va. Gloria a Dios. Dice ahí la palabra del Señor que los hospedó 3 días. Se supone, óigame bien, ¿verdad? De que creen que no solamente no llamaron a los... ¿Cuántas personas eran? 276. No hospedaron a los 276, sino que hospedó a Pablo, a los a aquellos capitanes, ¿verdad? A los oficiales y a Lucas. ¿Ah? A ellos fue los que hospedó en su casa. No podía hospitarlos a todos, a los 276. No podía. Eso es lo que muchos creen. Y si no, pues investigue. Recuerde, ahí está Google. Utilicemos de la mejor manera. Está Wikipedia. Amén. Busque, escriba. Amén. No solamente lo utilicemos para el Facebook. Amén. Ni para el, ¿cómo se llama el otro? El WhatsApp. Amén. Para el Messenger. Amén. No solo lo utilice para el Messenger, sino que ocupémonos de la mejor manera. Alimentémonos, oígame bien, busque, ¿verdad? Escudriñe las escrituras a través de los, oígame bien, adelantos, ¿verdad? Científicos que Dios ha provisto a esa gente. Entonces, utilicemos nosotros también para alimentarnos. Amén. Dice más adelante, ahí el 8. Y aconteció que el padre de ¿quién? De Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y lo sanó. Amén. Ustedes saben que esa enfermedad, la cual estaba padeciendo, óigame bien, el padre de Publio no es una enfermedad fácil. No es cualquier dolor de cabeza. La fiebre era producida a causa de la infección intestinal que él estaba sufriendo. La disentería, recuerden ustedes, y en nuestros países de América Latina, en muchas ocasiones le llaman cólera. Es el cólera, que produce irritación en el colon o en el que es en los intestinos, y por ende viene sangre. Y puede ser fatal. Así que no crean que el apóstol Pablo lo sanó de un dolor de cabecita, ¿verdad? Lo sanó de una enfermedad, mis hermanos, de muerte. ¿Y qué es lo que dijo o qué fue lo que hizo él para poderle poner manos? Oró, cosa que es lo contrario, ¿verdad? Le vamos a imponer manos, dicen, y comienzan a ponerle y le oran en ese momento. El apóstol Pablo no, primero oró, se puso delante del Señor como quien dice que toda gloria y honra sea para ti, y después fue a imponer mano. No le impuso mano y oró. Después de que el mundo vio que estaba orando, que toda la gente, híjole, está clamando a su Dios. Hasta después fue y le puso manos. Y nosotros no vamos a orar por el hermano ahorita y a ver de dónde venimos, todos chucos, impuros, o sea, y habló sucio de mente, corazón, no de su trabajo. Y pongámosle manos. Oremos antes, Señor, límpiame. Tú conoces mi mente, mi corazón. Sabes lo que soy. Entonces, hoy, Padre, yo sé que tú me has perdonado. Hoy utilízame. Que toda gloria y honra sea para ti. Sana. Da tu toque sanador, Padre. Y si es posible que se escuche, que se oiga. Pero muchos de nosotros queremos imponer manos, tener ese don de imposición de manos. Y una vez me dijeron a mí, no yo lo que le dijo el pastor. No, porque hablaban en lenguas. Y yo como, yo no entiendo, yo no tengo el don de interpretación. Amén. Y cuando alguien habla en lenguas es que interprétalas. ¿Y cómo vamos a entender? Dice que si no son interpretadas de nada
sirven. ¿De qué no sirve? ¿Y qué estar escuchando? Amén. ¿Ah? Calamacuya, calamacuya. Amén. Que muevan las pistolas como que 4 lecheros y 4 plumas. Amén. Sí. No, pues. Entonces hay que orar, mis hermanos, y creer en el Señor que Dios puede hacer la obra en nuestras vidas. Pongámonos a cuenta con Dios antes de orar por otra persona. Pongámonos a cuenta y vamos a orar por mi mamá. Amén. Entonces, amén, usted se pone, a menos que usted venga de una predicación, usted sabe que está limpio, que se ha puesto a cuentas en el Señor, en el transcurso, que en el camino no se enojó con nadie, porque de nada sirve. De nada sirve. Entonces el apóstol Pablo es lo primero que hizo, se puso a cuentas con Dios para después poder sanarle, darle sanidad. No vamos a comparar nosotros tampoco al apóstol Pablo con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios. ¿Ah? Porque usted, y Jesús, porque era Jesús, Él es Dios. Y en ningún momento pecó, dice. Entonces no lo comparemos, no comparemos a un hombre con Dios. Simple y sencillamente nosotros como hombres tenemos que humillarnos, limpiarnos antes de poder ser utilizados por el Señor. Amén. Dice más adelante, regresemos al 28. Entonces dice en el 8, y aconteció que el padre Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haberlo dado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, dice, amén, ven que hay un punto, ¿verdad? Y eso simboliza o significa tiempo. Tiempo, pasó un buen tiempo. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. ¿Qué ven ustedes ahí? Que tenían fe, cosas que en muchas ocasiones nosotros no tenemos. Ellos, oígame, sin conocer a Pablo, simple y sencillamente, probablemente por lo que Publio habló, la gente comenzó a creer. Y nosotros en muchas ocasiones vemos lo que Dios está haciendo en su vida, vemos cómo lo está transformando, vemos cómo lo está cambiando, y nosotros no creemos. Primero esperamos, como hablábamos con la hermana, que Dios haga la obra. Señor, si tú me das un empleo, yo comienzo a servir. ¿Y dónde está su fe? O sea, queremos ver primero la obra del Señor para nosotros ponernos a servir. ¿Y dónde está su fe? Si usted tiene fe, usted le dice al Señor lo contrario. Señor, heme aquí. Y lo demás viene por sencillo. Lo demás viene por añadidura, pero usted quiere que Dios haga la obra primero, que le obedezca a usted. Si Dios no es su siervo, somos nosotros los siervos del Señor. Dios no es nuestro siervo de que, Señor, hasta que tú me des. ¿Y por qué? Ahí estate. Orá, pues, orá, dale. Hasta que tú me bendigas, yo te voy a decir, pues no sirvas. Sencillo. Ahí tenemos muchos ejemplos, mis hermanos, de que se pusieron a disposición del Señor, y de ahí de repente, ¡pum!, apareció su bendición. ¿Y qué dijo el hermano? Yo pensé que verdaderamente el Señor se había olvidado de mí. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer primero nosotros, para que ahí venga la bendición. Amén. Vamos más adelante, dice, y venían y eran sanados. Vemos ahí que no solamente el papá de Publio, sino que mucha gente se acercaba y creía. ¿Y saben qué es lo mejor? Que Dios utilizó a Publio y al padre, oiga bien, enfermedades para que mucha gente se convirtiera en nuestro Señor Jesucristo a través de la enfermedad. Y nosotros creemos que Dios tiene que hacer maravillas, ¿verdad? Abrir el mar. Una enfermedad nos puede traer a los pies de Cristo. Sencillo.
Y no espere usted una enfermedad, de que ya estemos a punto de qué, o del trabajo, perderlo, para podernos, ay, entonces hoy sí. Hombre, sea sabio, dígale a su vecino, sea sabio. Seamos sabios, hombre. Sea sabio, hay que ponernos a disposición. De nada nos sirve tener 40, 50, 60, 70 años de ministerio, de servicio, y si nosotros no ponemos a disposición del Señor. Con un corazón dispuesto para Él. Que nos llamen los grandes predicadores y todo eso. No. El apóstol Pablo siempre sirvió a Dios, mis hermanos, de la manera más humilde. De la manera más humilde. Nunca se jactó de nada. Y dice el 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. ¿Qué significa eso? Hoy vamos a lo que ustedes decían. ¿Qué les regalaron? ¿Ah? A ver. ¿Qué les regalaron? Todo lo necesario. ¿Qué es más? En el tiempo que estuvieron ahí, no les faltó nada. ¿Ah? Tuvieron casa, comida y trabajo. ¿O no? El apóstol Pablo tuvo casa, comida y ¿por qué tiene trabajo? ¿Por qué tenía trabajo? Sanaba, predicaba la palabra, evangelizaba, ganaba a muchas personas a Cristo, tenía casa, comida y trabajo. Y ahora dígame usted, ¿qué nosotros esperamos? Y sanaba, dice. Y dice más adelante, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Qué es lo que había sucedido antes de que llegaran a la isla de Malta? Botaron todo lo que ellos creían que era necesario e indispensable para su vida. A Dios no le interesa. Amén. Para Dios lo que vos tengas le vale nada. Lo que nosotros poseamos, a Él no le interesa. Que yo vengo, que yo traigo, que yo soy. Ay, no le interesa para nada. Quite todo lo que usted posee. Como dice Mateo 6:33. ¿Cómo dice? A ver. Más buscad. Híjole, los agarré. Hoy los agarré. Amén. Hoy los agarré, mire. Amén. Hoy los fusilé a todos. Más buscad primeramente. Y todo lo demás viene por sencillo. Ustedes vieron el apóstol Pablo sirviéndole al Señor, sanando, y en ningún momento cobró. Y la gente en agradecimiento le llenaron todo, pues. Le llenaron todo. Pero no como aquel hermano que decía, ¿verdad? Ustedes están obligados a llenar el refrigerador al pastor. No, hombre. Ustedes tienen que estar pendientes si le falta una camisa, un pantalón. Hombre. Si usted lo quiere hacer, si usted lo quiere regalar, si usted... délo de corazón. Porque si el hombre está sirviendo, porque si el hombre está trabajando, porque si el hombre... entonces dice que el obrero es digno de su salario. Entonces ahí viene toda la recompensa del Señor para nuestras vidas. Amén. Y nada, dígame bien, nada que usted dé lo dé por lástima o porque le sobra. Amén. Nada que usted va, ay, pero es que este fue el que me dio mi tía. Ay, quédate con él, pues no lo regalé ni lo saqué, aunque sea. Amén. Así que usted va a regalar algo y se va a quedar con el sentimiento. Y cuando se le vea puesto, dice, ay, se le ve mejor a él que a mí. A lo mejor no le hubiera dado nada, pues. No regale con lástima.
cosas que hay que dar, mis hermanos, délas de corazón. Y así el apóstol Pablo, o sea, eso es lo que el Señor nos ha venido enseñando a través del ministerio del apóstol Pablo, que las cosas que usted haga, que las cosas que usted dé, que el amor o la mano que usted estreche a una persona, que lo haga de corazón. Y todo, dice, lo que hagáis, todo, aún hasta cuando le da la mano a otra persona. Nosotros creemos que solamente que ese servicio es un la mano, es un saludo. Todo, dice, todo es todo. Una mirada. No, yo pienso en frunce el ceño, ¿verdad?, para demostrar enojo. ¿Ah? Ya venís, ya estás aquí. No, pues. Entonces dice que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón para Él, como para Él, Señor, y no para los hombres. Cada cosa que usted haga para los hombres, o sea, que usted sirva a los hombres, que usted le ayude a una persona, que usted le dé esto, que usted le dé lo otro, hágalo como que se lo está dando a Dios, porque yo estoy más que seguro que si usted supiera que ese Dios que le está pidiendo, usted le da hasta su vida. Amén. ¿Ah? Es como Abraham. ¿Sabían que eran ángeles que le dijo? Traigan un chivito y hasta lavarle los pies se puso. ¿Ah? Pero si usted que sabe que Dios está pidiéndole a través de esa persona. Y en muchas ocasiones, óigame bien, hay personas que no piden. Hay personas que no le van a pedir. Pero Dios le va a poner en su corazón. Ayudarle, darle, proveerle. Así como la gente a Pablo. Él trabajaba y él ponía en el corazón de esa gente llevarle, darle. Entonces todo lo que hagamos, mis hermanos, hagámoslo de corazón para el Señor. Amén. Hay una bonita ilustración que dicen que había un niño pequeñísimo, aproximadamente unos 10, 12 años, que andaba vendiendo por las calles. De repente llegó la hora de almuerzo y no tenía nada, no había vendido nada, no tenía nada que comer. Se acercó a una puerta, tocó y le salió una señora. Y le dijo, ¿me regala algo de comer? Vino la señora y le dio un vaso de leche y unas galletillas. El niño pues se esfamó, o sea, se quitó el hambre y continuó, terminó allí. Yo creo que muchos de nosotros en algún momento hemos hecho algo así. Usted le ha dado de comer a alguien y dice, Señor, que le fortalezca, Padre, multiplica eso en su vida. Un día esta señora, con el correr del tiempo, le llegó una enfermedad donde tenía que ser operada. Y tenía que ser operada por un especialista. Y cuando llegaba el cuadro clínico y todo eso, amén, era una operación especial, delicada, la que tenían que realizarle a la señora, y costaba. Ya saben que en muchas ocasiones los especialistas, los doctores, cuestan, son caros. Entonces vino ella y dijo, por fe yo me voy a someter a la operación. Y se sometió a la operación. Y bien, resultó la señora con todo eso, tranquila y así, pues asustada de la operación, que todavía, ¿cómo salió? Todo salió bien. La enfermera le dice, todo está tranquilo, no se preocupe, ya está aquí, ¿verdad? Y me pueden pasar la cuenta. Le dice, no es nada, le dice. ¿Por qué? Aquí le dejaron esto. Y era un sobre, ¿verdad? Donde decía, todo fue pagado con un vaso de leche y una galleta. El mismo niño que la señora había ayudado, había crecido, había diventado doctor, y ella fue la que y él fue el que le salvó la vida. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para él, y no para los hombres. El que tenga oídos por oír, que oiga. Un fuerte aplauso, Señor.